Entonces, vamos a ver este problema número 18. Este problema número 18 está en el SHAM. Lamentablemente del SHAM creo que no hay solucionarios, ¿ya? He buscado mucho, pero parece que no hay nada. Bien, a ver. Lo que nos está dando este problema nos está dando tres ecuaciones de transformación. Vean que, ¿cuál es la gran diferencia? Lo que vamos a tener aquí es un sistema de coordenadas curvilíneo que va a constar de U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Y en este caso las ecuaciones de transformación me están dando o me están colocando el siguiente panorama. Es que las coordenadas del sistema curvilíneo, U sub 1, U sub 2 y U sub 3, están en función de las coordenadas del sistema cartesiano. O sea, U sub 1 está en función de las coordenadas cartesianas. U sub 2 está en función de las coordenadas cartesianas y U sub 3 está en función de las coordenadas cartesianas. Entonces, esto ya es un panorama diferente al que ya habíamos tenido en los anteriores problemas. Lo que hay que demostrar es que el sistema no es ortogonal, luego hay que obtener el jacobiano, y por último hay que obtener el cuadrado del elemento de línea, o el cuadrado de la diferencial de arco también, ¿no? Bien, entonces vamos a por ello, a ver cómo nos va. Entonces, aquí la gran diferencia es esto, ¿no? Son las ecuaciones de transformación. Una opción, que no sé si es buena porque no la he intentado, es intentar de colocar X en términos de U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Otro sería colocar Y en términos de U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Y lo propio para Z. Bueno, creo que en el caso de Z ya está fácil, ¿no? Z ya está en términos de U sub 3. Esa sería una opción para poder aplicar lo que hemos visto en los anteriores problemas. Porque vean que en los anteriores problemas, por ejemplo, en este que hemos manejado coordenadas esféricas, tengo X, Y, Z en términos de las otras variables, ¿no? Y en el anterior problema que hemos visto, tenemos el mismo panorama, ¿no? Que es X, Y, Z, que son las coordenadas cartesianas, en términos de las coordenadas curvilíneas. En este caso yo tengo a las ecuaciones de transformación de otra manera. Tengo las coordenadas curvilíneas en función de las coordenadas cartesianas. Entonces, como tengo esto, lo que yo voy a hacer, ya no voy a trabajar con la base contravariante, voy a trabajar con la base covariante. Vamos a trabajar con la base covariante. Entonces, solo para recordar lo que habíamos visto en la anterior clase, los vectores de la base contravariante son estos. Son los que son tangentes a las líneas coordenadas. En cambio, los vectores de la base covariante son los vectores que son normales a las superficies coordenadas. Entonces, en este caso vamos a trabajar con ¿quiénes? Con los vectores de la base covariante. No vamos a trabajar con los contravariantes. Bien, entonces, es por cómo nos han dado las ecuaciones de transformación. Ahora, ¿cómo se calculan los vectores de la base contravariante? ¿Cómo se calculan los vectores de la base ¿Cómo se calculan los vectores de la base covariante? Entonces, lo que vamos a hacer es sacarle el gradiente a esta función, el gradiente a esta función y el gradiente a esta función. Entonces, primero vamos a sacarle el gradiente a esta función, al U sub 1. Entonces, el gradiente de U sub 1 va a ser la derivada parcial con respecto de X de U sub 1, la derivada parcial de Y, la derivada parcial de U sub 1 con respecto a Y, y la derivada parcial de U sub 1 con respecto de Z. Entonces, primero vamos a derivar esto con respecto de X. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar Y. La derivada parcial de esto con respecto de Y me va a quedar X. La derivada parcial de esto con respecto de Z me va a quedar 0. Entonces, de ahí sale esto, ¿no? Esto es en la dirección de Y, en la dirección J y en la dirección K. Ahora aquí lo propio. Voy a llevar este 2 aquí a dividir y voy a sacarle el gradiente a U sub 2. El gradiente de U sub 2 va a ser la derivada parcial de U sub 2 en la derivada parcial de U sub 2 con respecto de X en la dirección de Y, la derivada parcial de U sub 2 con respecto de Y en la dirección de J, y la derivada parcial de U sub 2 con respecto de Z en la dirección K, ¿no? Entonces hay que derivar esto con respecto de X
con respecto de Y y con respecto de Z, ¿no? Y vamos a obtener estos valores. Y por último hay que sacar el gradiente a U sub 3. A U sub 3. Que en este caso solo va a ser 1 en la dirección de K, ¿no? Bien, estos son los vectores de la base covariante. Estos tres vectorcitos, beta 1, beta 2 y beta 3, son los vectores de la base covariante. Vean la gran diferencia. En el otro teníamos que hacer derivadas parciales del vector de posición. En este caso lo que hay que hacer es gradientes. Es el gradiente de U sub 1, el gradiente de U sub 2 y el gradiente de U sub 3, donde U sub 1, U sub 3 y U sub 1, U sub 2 y U sub 3 son las coordenadas del sistema de coordenadas curvilíneo. Entonces, eso de aquí es la base covariante. Ahora, lo que quiero que recuerden aquí es lo siguiente, es que cuando uno calculaba el gradiente, estaba calculando vectores normales, ¿no? Entonces, es por eso que la base covariante son los vectores que son normales a las superficies coordenadas. Los vectores de la base contravariante son tangentes y los vectores de la base covariante son las normales. Y quiero volver acá, pero se colga. Entonces, lo que tenemos ahora son los vectores de la base covariante, y a partir de los vectores de la base covariante, lo que vamos a hacer es calcular el tensor recíproco. Para poder calcular los vectores, para poder calcular el tensor métrico, lo que calculábamos previamente eran los vectores de la base contravariante. Para poder calcular el tensor métrico, primero calculábamos los vectores de la base contravariante, pero en este caso no se va a poder. ¿Por qué? Pues por nuestras ecuaciones de transformación, ¿no? Son diferentes, tienen características diferentes a los anteriores problemas, pero lo que tenemos son los vectores de la base covariante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Como ya tenemos los vectores de la base covariante, lo que se puede calcular con los vectores de la base covariante es el tensor recíproco. Vean la gran diferencia. Vectores contravariantes, tensor métrico. Vectores covariantes, tensor recíproco. Vean la gran diferencia ahí, ¿no? Bien, lo que nos está pidiendo el problema, en realidad, antes de cualquier cosa, es lo siguiente. Nos está pidiendo demostrar que el sistema de coordenadas no es ortogonal. O sea, tengo que probar que este sistema de coordenadas no es ortogonal. En un anterior problema ya habíamos hallado los vectores de la base covariante. Creo que era de aquí a 3 o 4 problemas atrás que habíamos hecho. Entonces, para poder demostrar que esto no es ortogonal, basta probar que un par de vectores no son ortogonales. O sea, esta base va a ser ortogonal si cualquiera par de vectores que yo tomo tienen que ser ortogonales. Pero en este caso, por ejemplo, si ustedes hacen beta 1 escalarmente beta 2, les va a dar y cuadrado más x cuadrado. Y eso es distinto de 0, ¿no? Y eso es distinto de 0. Y eso es distinto de 0. Y por lo tanto, este sistema de coordenadas no es ortogonal. ¿Por qué? Porque estos dos vectorcitos que tenemos aquí no son ortogonales. El beta 1 y el beta 2 no son ortogonales. Por lo tanto, este sistema de coordenadas no es ortogonal. Vean que no estaba nada difícil, ¿no? Decir si este sistema de coordenadas es o no ortogonal. Bien, ahora lo que nos está pidiendo es el siguiente punto, es esto que tenemos acá. Nos está pidiendo calcular el jacobiano. Este jacobiano nos está pidiendo calcular. Estas fórmulas, pues las saqué de Shaw, son relativamente interesantes por la siguiente razón. Es que el inverso del jacobiano, es este triple producto escalar. O sea, hay que hacer el producto vectorial entre este y el resultado hay que hacerle el producto escalar con este, ¿no? Esto en realidad es resolver un determinante, ¿no? Esto de aquí no es complicado porque es un triple producto escalar con estos tres vectores, ¿no? Y, pues bueno, un triple producto escalar no es solo un determinante, ¿no? Pero lo que quiero que vean aquí es que el inverso del jacobiano es esto. En cambio, el jacobiano es esto de acá. Es este otro triple producto escalar. Vean que aquí están involucrados los vectores de la base covariante y aquí están involucrados los vectores de la base contravariante. Y además se va a cumplir la siguiente relación.
J por J menos 1 va a ser igual a J menos 1 por J, y esto va a ser igual a 1. Estos de aquí vean que no son matrices, son escalares. Esto de aquí es un escalar. Vector por vector, o mejor dicho, esto de aquí va a ser vector, producto escalar contra vector, pues me va a dar un escalar, ¿no? Aquí lo propio. Entonces, ¿cuál nos está pidiendo calcular el problema? Me está pidiendo calcular este. Me está pidiendo calcular el jacobiano. Vean que el jacobiano me está pidiendo calcular. Pero lo que conocemos es esto, ¿no? Pero esto es lo que podemos conocer. Entonces, si ustedes hacen el triple producto escalar entre estos tres vectorcitos, van a hallar este resultado que tenemos acá. Este de acá, y cuadrado menos x cuadrado. Eso va a ser el triple producto escalar. Ahora vean que el inverso del jacobiano, o mejor dicho, el que nos está pidiendo es este, ¿no? Pero nosotros podemos hallar este fácilmente, porque conozco este y conozco este, ¿no? Lo que nos está pidiendo es hallar este. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Tomo esta ecuación de acá y lo llevo esto a dividir. Y de esa forma obtengo J, y con eso estaría obteniendo este jacobiano que tengo aquí, ¿no? Entonces, despejando, vamos a obtener esto de aquí, y solo es el inverso multiplicativo de esto, ¿no? Entonces, de esa manera, ya habríamos hallado este de acá, ¿no? Mil disculpas, aquí lo que me falta es esto, ¿no? Aquí me falta una J me falta ahí, J y J, ¿no? Eso lo voy a conseguir. Pero vean que esto de aquí es fácil de calcular, esto de aquí no es fácil de calcular, pero hay una relación entre este, y es esta de acá, es esta de acá, y a partir de eso hemos hallado esto, ¿no? J. Bien. Ahora, por último, lo que tenemos que hacer es calcular esto, y este tal vez es el más largo. Esto de aquí hay que calcular el cuadrado de la diferencial de arco, o el cuadrado del elemento de línea también, como se le llama, ¿no? Entonces, para esto voy a calcular primero el tensor recíproco. Esto es justamente lo que les decía. Una vez que tengo la base covariante, lo que podemos calcular es el tensor recíproco. El tensor recíproco es lo que podemos calcular a partir de la base covariante. Y eso un poco contrasta con el hecho de que cuando teníamos una base contravariante, podíamos calcular ¿qué? El tensor métrico. Entonces, el tensor recíproco es esta matriz, cuyos elementos están determinados de esta forma. Vean que se parece mucho, ¿no? Al tensor métrico. Es los productos escalares de estos vectores. B1 con beta 1 con beta 2, beta 1 con beta 3, beta 2 con beta 3, beta 1 con beta 1, beta 2 con beta 2 y beta 3 con beta 3, ¿no? Entonces, hay que realizar todos estos productos escalares para poder rellenar esta tablita. Y nos va a dar esto de acá, ¿no? Esto de acá. Por si acaso aquí hay que aclarar algo. Este GPQ me está diciendo que el elemento del tensor recíproco que está en la fila P y en la columna Q es igual a beta P escalarmente beta Q, ¿no? Donde P y Q son números enteros que están entre 1, 2 y 3, ¿no? Perdón, que están entre 1 y 3. Bien, entonces, lo que hay que realizar es todos los, ¿cómo se llama esto? Todos los productos escalares. Creo que aquí cometí un error. Cuando les dije beta 1 escalarmente beta 2, no era x cuadrado más y cuadrado, era 2 veces xy, ¿no? Beta 1 con beta 2 me va a dar 2 veces xy, porque va a ser y por x más x por y, ¿no? Entonces, como es conmutativo, va a ser xy más xy, eso me va a dar 2 veces xy. Entonces, beta 1 con beta 2 me va a dar 2 veces xy. Pero igual sigue siendo distinto de cero, ¿no? Por lo tanto, no es ortogonal. Bien, a ver, vamos a ver cómo nos va. Una vez realizado todos los productos, vean, por ejemplo, que hemos hecho beta 1 con beta 2, ¿no? Les dije 2xy. Si hacemos beta 1 con beta 1, nos va a dar x cuadrado más y cuadrado. Si hacemos beta 2 con beta 2, nos va a dar x cuadrado más y cuadrado. Si hacemos beta 3 con beta 3, nos va a dar 1. Y los demás resultados van a ser estos, ¿no? Bien. Entonces, esto de aquí es el tensor recíproco. Y vean que se ha calculado a partir de la base covariante. ¿Qué es lo que continúa ahora a partir de esto? Vean lo siguiente. Lo que vamos a hacer es reemplazar.
Vean que aquí yo tengo las ecuaciones de transformación. U sub 1 es igual a xy y x cuadrado más y cuadrado es igual a 2 veces u sub 2. Entonces, xy es igual a esto y x cuadrado más y cuadrado es igual a esto. Voy a reemplazar eso acá. Entonces, x cuadrado más y cuadrado es igual a 2 veces u sub 2. Este es igual a 2 veces u sub 2 y este de aquí es igual a 2 veces u sub 1. Y nos va a quedar esto, ¿no? Reemplazando todo esto. Entonces, esto sigue siendo el tensor recíproco. Solo es reemplazado las ecuaciones de transformación. Solo hemos reemplazado las ecuaciones de transformación. Ahora, ¿cuál es la relación entre el tensor recíproco y el tensor métrico? Es que el tensor recíproco, vean que el tensor recíproco es una matriz. Es el inverso multiplicativo del tensor métrico. Eso me está diciendo esta ecuación. Aquí está, aquí estoy utilizando la notación de los índices, la notación que se usa en el cálculo tensorial, pero básicamente lo que nos está diciendo es que el tensor recíproco es el inverso multiplicativo del tensor métrico. Entonces, para poder hallar el tensor métrico, lo que hay que hacer es invertir esta matriz. Recuerden que en el anterior problema que hemos hecho que teníamos el tensor métrico y hallando su inversa, que hemos hallado el tensor recíproco. Ahora tenemos que hacer el camino inverso. Tengo el tensor recíproco o la matriz que representa al tensor recíproco. Hallando su inversa, voy a hallar el tensor métrico. Entonces lo que hay que hacer es invertir esta matriz. Invirtiendo esta matriz se obtiene este resultado. Eso de aquí es la inversa de esta matriz. Eso de aquí es la inversa. Y pues bueno, introduciendo este valor acá, vamos a obtener esto. Esto de aquí va a ser el tensor métrico. Bueno, esto de aquí ya es el tensor métrico. Y aquí otra vez estoy utilizando la notación tensorial. ¿Cuándo es la notación tensorial? Cuando hay un par de índices repetidos, se hace la suma con respecto a esos índices. Pero en la anterior clase también les había mencionado lo siguiente, es que el cuadrado de la diferencial de arco se puede representar mediante esta ecuación matricial, donde estas son las diferenciales de las coordenadas correspondientes, u sub 1, u sub 2 y u sub 3, y esta matriz que está aquí en el centro, pues es el tensor métrico. Voy a realizar primero esta multiplicación. Por si acaso, esto de aquí equivale a esto que está acá. Si ustedes desglosan esta suma, lo pueden representar luego de esta forma matricial. Esto de aquí es una forma cuadrática o una forma bilineal. Por si acaso, ¿no? Bien, entonces lo que hay que hacer es esta multiplicación hay que realizar, esta primera multiplicación. Realizando esa multiplicación obtenemos esto. Y luego realizando esta otra multiplicación vamos a obtener esto. Y esto de aquí es el cuadrado de la diferencial de arco. Esto de aquí es el cuadrado de la diferencial de arco. Y pues bueno, a ver, vamos a ver qué problema de Shawn era. Y vamos a ver si es la respuesta, ¿no? Voy a adelantar un poquito. Hasta ahí, ¿hay alguna duda con respecto a este problema? Vean que no hay ningún problema en hallar el tensor recíproco. El inverso de esta matriz es el tensor métrico, que es esto de acá. Y el cuadrado de la diferencial de arco es esta matriz por el tensor métrico por esta otra matriz. Si ustedes desarrollan toda esta multiplicación, van a obtener este resultado. Y este resultado va a ser el cuadrado de la diferencial de arco, ¿no? A ver, déjenme ver. Aquí están por los problemas planteados. A ver. Quiero mostrarles que efectivamente ese es el resultado. Ahí creo que ya están las respuestas, ¿no? O esto sigue siendo solucionario. No, esto ya son respuestas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este problema es, desde mi punto de vista, un poquito complicado de resolver. Y aquí ya lo tenemos, ¿no? Más bien. Me costó un poco resolverlo. ¿Dónde está este problema? A ver, aquí está. Es el 761, ¿no? Dada la transformación de coordenadas, estas de acá, que son las de nuestro problema, demostrar que el sistema no es ortogonal. Hemos probado que no es ortogonal. ¿Por qué? Porque beta 1 no es ortogonal, ¿no? A beta 2. Deberían ser. Luego también beta 1 debería ser ortogonal a beta 3. Ese sí se cumple.
Beta 2 también es ortogonal a beta 3. El que falla es que beta 1 sea ortogonal a beta 2, ¿no? Este es el que falla, los demás no fallan. Ahora vean también que el tensor métrico no es una matriz diagonal, ¿no? Este de acá. Esto de aquí no es una matriz diagonal. ¿Eso qué nos está indicando? Que el sistema no es ortogonal. Entonces, de ahí ya lo tenemos desde dos puntos de vista, ¿no? Que no es ortogonal. A ver, era el 761, ¿no? Hemos probado que no es ortogonal. Hemos hallado el jacobiano. Tomen en cuenta esto, ¿no? Es una muy bonita forma esta de ver el jacobiano. ¿Por qué? Porque el jacobiano se está viendo como un triple producto escalar de los vectores de la base contravariante, y el inverso del jacobiano se está viendo como el triple producto escalar de los vectores de la base covariante, con esta relación, ¿no? Entonces, como esto lo hemos calculado fácilmente, ya tenemos J, ¿no? Fácilmente igual. Y por último, el cuadrado de la diferencial de arco, que es esto de acá, solo es esto de aquí, ¿no? Entonces, lo que yo quiero comprobar es que efectivamente esto de aquí es la respuesta correcta. Es el 761, ¿no? Calcule el cuadrado de la diferencial de arco. A ver, vamos al 761. Aquí están las respuestas. Aquí está, ¿no? Es todo esto de aquí, ve. Esto es el cuadrado de la diferencial de arco. Esto lo hemos obtenido. Esto, ahora esto coincide con lo que tenemos aquí. A ver, déjeme ver. Sí, coincide, ¿o no? Sí, este U sub 2 hay que factorizarlo. Aquí el U. Ay, ¿por qué se les subió? Miren, aquí hay un error de tipografía. ¿Por qué hay U al cuadrado? Todos aquí son subíndices, ¿no? Esto es U sub 2. Aquí está como, esto, recuerden que era dos veces U sub 2 era esto de acá. Ya. Esto de aquí era U sub 1, ¿no? X por Y es U sub 1. Sí, efectivamente. Entonces, esto de aquí está muy bien. Y vean que esta formulita está muy interesante. Es una forma cuadrática. El cuadrado de la diferencial de arco es una forma cuadrática. Y es un tensor de orden cero. Eso lo vamos a ver posteriormente. Bien, no sé si es que hay alguna duda. ¿Cuántos problemas nos queda? Nos queda uno. Este es muy importante. Este también es muy importante. Nos quedan dos problemas. Los vamos a ver rápidamente. Son los dos problemas que han entrado a examen. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 15 minutos, perfecto. No sé si es que hay alguna duda con respecto a esto. ¿Se entiende cómo calcular el tensor recíproco a partir de los vectores de la base covariante? Luego estas fórmulas para el jacobiano, ¿no? Que están muy bonitas. Y cómo hallar el tensor recíproco, no, el tensor métrico a partir del tensor recíproco. Solo hay que invertir esta matriz. Esta matriz, pues, a ver, ¿qué método conviene aquí para invertir una matriz? Como hay variables, no conviene el método de eliminación gaussiana. El método que conviene es el método de cofactores. Entonces, una matriz 2 por 2 es fácil de invertir. Una matriz 3 por 3 por cofactores, yo les recomendaría, ¿no? Si tienen que invertir alguna matriz. 3 por 3, ¿no? Porque para 4 por 4 ya es más complicado. Bien, entonces vamos a ver estos dos últimos problemas. Estos dos problemas sí han entrado a examen. Así que, pues bueno, a ver, espero que se comprenda. Sí, disculpe. Sí. En el anterior ejercicio, ¿por qué hemos usado la base covariante? ¿No se hubiera podido usar otra base y así tal vez sacar más rápido el matemática? Y ya no invertimos esta materia. ¿Por qué no hemos usado la base contravariante? Sí, ¿por qué la base covariante? Ah, ya. Es por esto, a ver, ven lo siguiente. U sub 1, U sub 2 y U sub 3 son las coordenadas de mi sistema curvilíneo. Y X, Y, Z son las coordenadas de mi sistema cartesiano. Hay una gran diferencia con los problemas que hemos visto previamente. Por ejemplo, este problema que hemos visto acá. El X, el Y y el Z, el X, X, Y y Z, están en función de las otras variables, del U, B y W. En este caso, por ejemplo, este sería el U sub 1, este de aquí sería el U sub 2 y este de aquí sería el U sub 3, ¿no?
O mejor dicho, este de aquí sería el U sub 1, este de aquí sería el U sub 2 y este de aquí sería el U sub 3. Entonces, vean que aquí X, Y, Z están en función de las coordenadas curvilíneas. Y es por eso que este es el procedimiento más sencillo. ¿Por qué? Porque yo los reemplazo en el vector de posición y hago las derivadas correspondientes y luego hago los productos escalares para hallar mi tensor métrico y ya tengo a disposición todas las fórmulas. Pero en este otro caso, o por ejemplo también en este otro problema, en las coordenadas esféricas tengo las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas curvilíneas. Es por eso que puedo hacer esto tranquilamente. Puedo calcular los vectores de la base contravariante y calcular el tensor métrico de esta manera, ¿no? O sea, haciendo los productos escalares de los vectores de la base contravariante. En este otro problema que hemos visto en este último, la particularidad es que X, Y, Z no están en función de las coordenadas curvilíneas. Están en, las relaciones son que las coordenadas curvilíneas están en función de las coordenadas cartesianas. Entonces, una posibilidad para poder aplicar lo que hemos visto en los anteriores casos es que haciendo algunas operaciones, si es que se pudiera, despejar X en términos de U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Luego despejar Y en términos de U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Y luego Z en términos de U sub 1, U sub 2 y U sub 3. En el caso de Z ya está. El problema serían X y Y. Pero ese problema es un poco complicado. Entonces, es por eso que estamos optando por la base covariante. Y la base covariante es más fácil hallar cuando tenemos las coordenadas curvilíneas en términos de las coordenadas cartesianas. A ver, esto lo habíamos mencionado, creo, un poco en la anterior clase. Espero no haberme subido mucho. Aquí, a ver. ¿Dónde estás? Sí, me subí demasiado. A ver. Aquí está, ¿no? Entonces, esto es lo que teníamos en los anteriores problemas. Pero en este caso lo que tenemos es ahora esto. Las coordenadas cartesianas en términos de las coordenadas curvilíneas. Eso era lo que teníamos antes. Cuando tenemos esto, conviene calcular la base contravariante. Pero cuando tenemos esto, cuando tenemos las coordenadas curvilíneas en términos de las coordenadas cartesianas, o sea, la coordenada curvilínea en términos de las coordenadas cartesianas, conviene calcular la base covariante. La base covariante. Es por eso, es por cómo están nuestras ecuaciones de transformación. En los anteriores dos problemas teníamos esto. Por eso usábamos base contravariante. En este problema tenemos estas ecuaciones de transformación. Por eso estamos utilizando la base covariante. Por lo general siempre van a tener esto. Esto siempre van a tener. Pero, por ejemplo, este es uno de los problemas más complicaditos que tiene Shaw. Y que aquí está resuelto, ¿no? Con base covariante, porque justamente de esa forma quiere que lo resuelva el Shaw. Porque de la otra forma no estoy seguro si se podrá. Porque no lo intenté, porque me parece más complicado. Pero no sé si queda claro. Es por la forma de las ecuaciones de transformación. Es por eso. En los anteriores problemas tenemos. Sí. Sí, está bien, gracias. Ya. Entonces, por lo general siempre van a tener esta. Esta siempre les van a dar. Este de aquí, digamos, es porque es complicado este problema, ¿no? Ya. Vamos a ver ahora. Este problema, vamos a ver. Aquí, mil disculpas, esto de aquí debería ser U. Esto de aquí debería ser U. F es función de U, B y phi, ¿no? Entonces, F es una función escalar continuamente diferenciable. Hallar una expresión en coordenadas curvilíneas paraboloidales para la derivada direccional máxima de F en un punto de su dominio, sabiendo que las ecuaciones de transformación para este modelo geométrico están dadas por estas ecuaciones de transformación. Entonces, otra vez volviendo a la duda que nos mencionaba el compañero, es esto, ¿no? Vean que aquí yo tengo estas ecuaciones de transformación, estas de acá. Entonces, como tengo estas, me conviene, ¿cuál base? La base contravariante. No me conviene la base covariante, me conviene la base contravariante, que es la que hemos estado manejando.
El anterior caso les mostré para que vean que la base covariante también se puede usar. Y bueno, que también está planteada ahí como problema en el show. Entonces, tenemos esto. Ahora vamos a trabajar con la base contravariante. ¿Por qué? Por esto, porque me conviene trabajar con la base contravariante. Va a ser mucho más fácil los cálculos. Entonces, nos damos el vector de posición. Vamos a colocar aquí cada uno, X, Y, Z, acá, y lo vamos a colocar de esta manera, ¿no? X, Y, Z. Vamos a reemplazar las ecuaciones de transformación acá. Y luego vamos a sacar las derivadas correspondientes. La derivada con respecto de U, la derivada con respecto de B y la derivada con respecto de phi, de psi, de psi. ¿Alguien sabe cómo se llama esta letra griega? Y así le vamos a llamar, ¿ya? Entonces, la derivada parcial de esto con respecto de U va a ser la derivada de cada una de sus coordenadas con respecto de U. Entonces va a ser B coseno de phi más B seno de phi más U, ¿no? Esto en la dirección de I, en la dirección J y en la dirección K. Lo propio para esto, lo propio para esto y lo propio para esto, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es calcular el tensor métrico. Lo que quiero que noten es lo siguiente, es que alfa 1 es claramente alfa sub 2, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. Sí, me va a dar 0, porque va a ser U más B, no, va a ser V menos, pero, va a ser V menos V. Me va a dar 0. Alfa sub 2 es claramente alfa sub 3, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos U cuadrado B. Bueno, la cosa es que me va a dar 0. Si ustedes hacen el producto escalar entre este y este, es que está un poquito complicado describirlo verbalmente. Si hacen el producto escalar entre alfa sub 2 y alfa sub 3, les va a dar 0. Y si hacen el producto escalar entre alfa 1 y alfa sub 3, me va a dar 0. Entonces, esto va a ser un sistema de coordenadas ortogonal. ¿Por qué? Porque su base contravariante es ortogonal. Si yo tomo pares de vectores, su producto escalar es igual a 0. Entonces, es una base ortogonal y por lo tanto, este sistema de coordenadas curvilíneo es un sistema ortogonal. Bien, ahora vamos a hallar G11, G22 y G33, ¿no? Todos estos de aquí son 0 por esta razón, ¿no? Porque estos son 0. Este es 0, este es 0 y este es 0, ¿no? Como este es conmutativo, pues vamos a obtener los otros ceros, ¿no? Que van a ser estos de acá. Ahora el G11, pues es este producto escalar consigo mismo, o sea, alfa 1 es claramente alfa sub 1, alfa sub 2 es claramente alfa sub 2, alfa sub 3 es claramente alfa sub 3. Vamos a obtener esto, ¿no? Esto y esto, ¿no? Y al final mi tensor métrico me va a quedar de esta manera. De los anteriores problemas, ¿qué es lo que habíamos aprendido? Es que si tenemos esto, esto y esto, ya podemos calcular el gradiente, ¿no? En este sistema de coordenadas curvilíneo. Vamos hasta esa ecuación, por si alguien no se recuerda. A ver. Era este de acá, ¿no? Esto de aquí es el gradiente. El gradiente en coordenadas curvilíneas ortogonales. Como hemos visto que nuestro sistema de coordenadas es ortogonal, puedo aplicar esta fórmula. Entonces es 1 sobre la raíz de G11 por la derivada parcial de phi en la dirección de U, perdón, por la derivada parcial de phi con respecto de U en la dirección de E1, y etcétera, ¿no? Entonces tenemos esto y tenemos esto. Reemplazando en esta fórmula, vamos a obtener la fórmula del gradiente, del gradiente, en coordenadas paravoidales, decía, ¿no? En coordenadas curvilíneas paravoidales. Entonces, esto va a ser el gradiente. El gradiente. Esto de aquí es el gradiente aplicado en la fórmula que les acabo de mostrar. Ahora aquí vamos a hacer un pequeño análisis, pero la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u es siguiente. La derivada direccional de f en la dirección de un vector unitario u es esto. Va a ser, bueno, en realidad la derivada direccional de f en la dirección de u solo va a ser el gradiente de f escalarmente u, donde u es un vector unitario. Pero yo estoy interesado en qué, a ver, aquí lo decía claramente. Nos está pidiendo qué. Nos está pidiendo hallar, a ver, déjeme ver. Hallar una expresión en coordenadas curvilíneas paravoidales para la derivada direccional máxima de f. O sea, quiero hallar la derivada direccional máxima. Entonces, la derivada direccional va a ser máxima, ¿cuándo? Vean que
Vean que, a ver, déjenme ver esto. Aquí hay algo que está mal, mil disculpas. Esto de aquí no hay estos signos de valor absoluto. Lo que hay que recordar aquí es que cuando yo tengo el gradiente cuando yo tengo el producto escalar de dos vectores, esto es igual al módulo de los vectores por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, ¿no? Estoy simplemente aplicando esa fórmula que tenemos desde hace tiempo ya, ¿no? El producto escalar de dos vectores es igual al producto de sus normas o de sus módulos por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Entonces, esto de aquí ya sería el gradiente. Mil disculpas. Esto de aquí es el gradiente, pero el gradiente es... Ah, no, me estoy confundiendo terriblemente. Esto de aquí es la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u. Esto de aquí es la derivada direccional. La derivada direccional se calcula como el gradiente de f escalarmente u. Pero esto de aquí es igual a esto. Les vuelvo a repetir aquí, las basitas están de más, estas basitas. ¿Y cuándo va a ser máximo esto? Vean que u es unitario. Como u es unitario, pues esto va a ser 1, ¿no? Y me va a quedar esto que tenemos acá. Esto va a ser máximo cuando el ángulo sea 0. O sea, porque esto es un valor entre menos 1 y 1. El coseno de tita va a ser, o es un valor entre 1 y menos 1. Entonces, ¿cuándo va a tomar el valor máximo este coseno? Pues cuando tita sea 0, ¿no? Porque cuando tita es igual a 0, el coseno del ángulo tita, o sea, el coseno de 0 va a ser 1. Entonces, el máximo va a ser cuando esto sea 1, ¿no? Y de ahí vamos a obtener que el gradiente va a tomar su valor máximo cuando tita es igual a 0. Reemplazando tita igual a 0 acá, vamos a obtener esto, ¿no? Y pues bueno, aquí simplemente estamos haciendo de acuerdo esto, ¿no? Los vectores de la base ortonormal se van a obtener de esta forma, ¿no? Hay que dividir alfa 1 entre su norma, alfa sub 2 entre su norma y alfa sub 3 entre su norma. Bien, entonces para poder hallar una expresión, ¿cómo lo menciona aquí? Para poder hallar una expresión en coordenadas curvilíneas paraboloidales para la derivada direccional de f, para la derivada direccional máxima, ya. La derivada direccional máxima entonces va a ser esto, ¿no? Va a ser igual al módulo de este vector. Ahora lo que hay que recordar es que esto es una base ortonormal. Esto de aquí es una base ortonormal. Cuando uno tiene una base ortonormal, pues el módulo del vector se halla como se halla siempre, ¿no? Va a ser el cuadrado de sus coordenadas o la suma del cuadrado de sus coordenadas. Va a ser esta coordenada al cuadrado, más esta coordenada al cuadrado, más esta coordenada al cuadrado. Y aquí vamos a obtener esto. Entonces de aquí vamos a simplificar esto y voy a llevar este cuadrado como raíz y me va a quedar esto, ¿no? Entonces esto de aquí es la norma del gradiente. Eso de aquí es la norma del gradiente. Pero la norma del gradiente es igual a la derivada direccional máxima. La norma del gradiente es igual a la derivada direccional de f en la dirección de 1, ¿no? Perdón. La norma de f es igual a la derivada direccional máxima. Entonces, ¿se entiende de aquí el razonamiento? O mejor dicho, ¿cómo se ha deducido esto? Aquí yo tengo, esto de aquí es la derivada direccional. Pero como es un producto escalar, pues es igual a esto, ¿no? Ahora, como esto es un vector unitario, pues esto es 1. Recuerden que las derivadas direccionales siempre se hacen en las direcciones de vectores unitarios. Y me va a quedar esto de acá. ¿Esto cuándo va a ser máximo? Cuando θ es igual a 0. Entonces, la derivada direccional máxima va a ser igual a la norma del gradiente de f. La derivada direccional máxima va a ser igual a la norma del gradiente de f, ¿no? La norma del gradiente de f es igual a esto. Y por lo tanto, la derivada direccional máxima en coordenadas paraboloidales es igual a esta expresión. Una expresión muy, muy amplia, ¿no? Pero bueno, este es un problema que ha entrado. Digamos aquí lo complicado está un poco en esto, ¿no? En darse cuenta cuándo la derivada direccional se vuelve máxima, ¿no? Bien, entonces vamos con este último problema. Con este terminamos. Este es sumamente sencillo y con este quiero responder una pregunta que me han hecho en la semana.
Les ruego unos 10 minutos más. Este problema igual entró a examen y lo que nos va a permitir, bueno, y también está en su práctica, este también estaba en su práctica. El problema número 20 nos está pidiendo lo siguiente: hallar el elemento de línea de una esfera de radio A. Hallar el elemento de línea de una esfera de radio A. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El elemento de línea en una esfera de radio A. Lo que se necesita aquí son ecuaciones de transformación. Y en este caso, las ecuaciones de transformación van a ser las ecuaciones que utilizamos para parametrizar una esfera. A ver, déjenme hacer aquí algo. Un momento, voy a dejar de presentar, es que voy a utilizar algo, un nuevo material. A ver. Voy a presentar toda mi pantalla. ¿Me está presentando? Ah, no. A ver si. Bien. A ver. Déjenme ver esto. Nos está diciendo una esfera, ¿no? Nos está diciendo una esfera. A ver. Bueno, un elipsoide, pues es algo más general que una esfera, ¿no? A ver, esperamos que esto no me falle. Es decir, quiero mostrarles algo que es relativamente importante para lo que quiero comentarles. No me responde. Esperar. A ver, en lo que se acciona vamos a hacer lo siguiente. A ver, lo que nos está pidiendo aquí es hallar el elemento de línea en una esfera de radio A. A ver, este problema me parece que es un poco complicado por la forma en la que está expresado, o sea, lo que te está pidiendo, como que no es muy comprensible, ¿no? A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que tenemos aquí son las ecuaciones para poder parametrizar una esfera, para poder parametrizar a la superficie de esfera. Y vean que es X, Y, Z, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el vector de posición, X, Y, Z, ¿no? X en la dirección de Y, Y en la dirección de J y Z en la dirección de K. Y vamos a empezar estas ecuaciones de transformación acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hallar las derivadas parciales de R con respecto de U y de R con respecto de B. Entonces, vamos a hallar la derivada parcial de R con respecto de U, que va a ser este vector que tenemos aquí, y la derivada parcial de R con respecto de B. Este va a ser mi alfa 1 y este va a ser mi alfa 2. Vean que en este caso, esta base contravariante, esto de aquí es una base contravariante, solo consta de dos vectores. Solo consta de dos vectores. Esto se accionó. Lo voy a reiniciar ahí. Solo consta de dos vectorcitos, este alfa 1 y este alfa 2. Ahora, esto tal vez debería haberlo hecho más antes, pero espero que no sea tarde aún. Cuando uno parametrizaba una superficie, lo que tenía era lo siguiente. Tenía un plano V, este es el famoso plano V del que les hablaba, ¿no? En varios problemas. Y luego tiene el vector de posición en términos de U y B, que es este de acá. Este es mi vector de posición. Y vean que aquí yo tengo la coordenada X, Y y Z, ¿no? En términos de U y B. Y son estos de acá. Entonces, vean que eso de aquí es la ecuación vectorial de una esfera. ¿En qué sentido? Vean que si yo tomo puntos, acá, estoy generando a la superficie, estoy generando a la esfera. O sea, cuando baso todo esto que tengo acá, estoy obteniendo toda esta porción de superficie. Cuando baso todo esto, cuando baso todos estos valores de U y B, estoy generando toda esta superficie. ¿Por qué? Porque ven que aquí tengo una función que yo le doy dos valorcitos y la función me está dando un vector en R3. O sea, estoy dándole puntos en el plano V y la función me está devolviendo puntos en el espacio tridimensional. Y esto sigue cargando. Entonces, esto es lo que uno hace cuando uno parametriza. Esto es el dominio de la parametrización. Y cuando uno le introduce los valores del dominio, va generando una porción de la superficie. Ahora, quiero que vayamos un poco más allá.
Vamos a hacer una interpretación de estas líneas. Vean que aquí está esta línea con el nombre de B sub 0. O sea, es esta línea. Y esta otra línea es la línea U sub 0. Entonces, voy a recoger B sub 0 y cuando voy tomando los valores en esta línea recta B sub 0, que es paralela a U, estoy generando toda esta línea que está acá. Toda esta línea que les estoy mostrando estoy generando. Cuando estoy recogiendo toda esta línea U sub 0, que es paralelo a B, estoy generando toda esta línea que está acá. Y vean que U sub 0 y B sub 0 se van a intersectar en este punto que tengo acá. Entonces, B sub 0 y U sub 0 se van a intersectar en esta línea. Entonces, vean que esto y esto me están generando estas líneas acá, ¿no? Estas curvas sobre la superficie. Ahora, cuando uno calcula el R con respecto de U y el R con respecto de B, lo que está haciendo es calcular lo siguiente. Vean que cuando uno calcula R con respecto de U, ¿a quién está considerando como constante? Lo está considerando como constante a B. Entonces, B es constante, B se queda quieto, digamos acá, y U es lo que va a variar. B se queda quieto, B se queda quieto, y U es lo que varía. U es lo que varía. Ahora, vean que la derivada parcial de R con respecto de U es otro vector. Y ese vector, su representación geométrica es este vectorcito tangente a esta curva. A esta curva. B sub 0 constante. Vean que este es el R con respecto de U. Este de aquí es el R con respecto de U. A ver, espero que se aclare un poco mejor. Aquí está, ¿no? Este es el R con respecto de U y este de aquí es el R con respecto de B. Entonces, cuando uno se va moviendo por acá, esto se va moviendo. Ahora, vean lo siguiente, es que si uno hace el producto vectorial entre estos dos vectorcitos, ¿qué va a obtener? Va a obtener un vector que es paralelo a la normal de la superficie. Paralelo a la normal de la superficie. Uy, esto sí que se murió. Y esto de aquí. No, ni eso funciona. Ya. Entonces, a ver. Entonces, justo con esto yo quería mostrarles cómo se representan estos dos vectores. Estos dos vectores que tenemos aquí son los vectores de la base contravariante. Ahora vean que estos dos vectorcitos van a generar un plano tangente a esta superficie. Van a generar un plano tangente a esa superficie. Ahora, un plano tangente se lo puede ver como un espacio vectorial. Entonces, cuando uno dota a un espacio vectorial de un producto interior, pues lo que puede hacer es medir distancias y medir ángulos en ese plano. Entonces, para cada punto de la superficie vamos a tener planos tangentes, ¿no? Y en esos planos tangentes vamos a tener una estructura de espacio vectorial, una estructura de espacio vectorial. Lo que en realidad quería responder con todas estas observaciones era el hecho de que el docente les había mencionado de que la esfera era un espacio vectorial de dimensión 2. Creo que no es tan claro eso de, de que sea un espacio vectorial de dimensión 2. En realidad es una variedad de dimensión 2. Una variedad es una estructura matemática un poco más compleja que un espacio vectorial. Pero a lo que creo que se estaba refiriendo al docente es que una esfera, si uno lo ve de la siguiente manera, o sea, si se coloca en un puntito de la esfera 1, puede calcular su R de U y su R de B, y luego puede calcular un plano tangente a ese punto. Ese plano tangente a ese punto va a ser un espacio vectorial, y eso uno lo puede hacer para cualquier punto en el que está, o mejor dicho, en cualquier punto de la esfera uno puede hacer ese cálculo. Bien, entonces, dicho esto, ya tenemos una interpretación del R de U y el R de B, es esto, es este y este de acá. Entonces, a partir de esto, vean que ya es muy fácil calcular el tensor métrico, que es lo que nos importa. Voy a calcular, voy a hacer el producto escalar de alfa 1 con alfa 2, eso va a dar 0, y por lo tanto este de aquí va a ser un sistema de coordenadas ortogonal. Y el tensor métrico va a ser esto de aquí. Si ustedes hacen alfa 1 escalarmente alfa sub 1 les va a dar a cuadrado,
Si hacen alfa sub 2, es claramente alfa sub 2 les va a dar a cuadrado por seno cuadrado de tita. Ahora, el cuadrado de la diferencial de arco está dado por esta ecuación que tenemos aquí. Lo que hay que hacer es, hay que hacer una suma con respecto de Q y una suma con respecto de P. Haciendo esa suma, lo voy a hacer primero con respecto de Q, me va a quedar esto de acá. Uy, ¿qué pasó acá? A ver, a ver. Aquí ya está directamente, ¿no? Desglosado la suma. Donde este x1, perdón, donde este dxp y dxq, estos de aquí son superíndices, no son exponentes. El x1 es u y el x2 es b. Entonces, hay que desarrollar toda esta suma, ¿no? Que no está muy complicado. Primero hay que hacer con respecto de q y luego con respecto de b. Perdón, de p. Bien, una vez desglosando de esta forma, hay que reemplazar esto. Nos va a quedar esto. El G11 y el G12 y el G21 pues son ceros, ¿no? Porque este es un sistema de coordenadas ortogonal. Entonces este se va a ir y me va a quedar este y este, ¿no? Y por lo tanto este va a ser el cuadrado de la diferencial de arco. Este de aquí va a ser el cuadrado de la diferencial de arco, lo que nos estaba pidiendo. Aquí se puede hacer un análisis un poco más profundo y creo que sí, por fin ya esto ya se cargó, o es que quiero aclarar esto de por qué es de dimensión 2 la esfera. Pero lamentablemente esto está muy lento y ahí está, ya. Entonces, lo que nos ha dado el problema es una esfera, ¿no? Entonces aquí tengo que colocar a igual a 1. Pues ya voy a mostrar esto, ¿ya? Este a que hay aquí. Ahí se fue el y. ¿Por qué se fue el y? ¿Por qué se iba el y? Ah, pero mis disculpas. Sí. Quiero aclarar esto, pero necesito de este gráfico, que está muy bien hecho. ¿Por qué se ha ido mi y? ¿Por qué? A ver, elipsoide. Entonces, hasta aquí habría terminado el problema, pero lo que quiero explicar es por qué es de dimensión 2. Es muy sencillo, pero necesito de este gráfico. Porque una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Ahí está el elipsoide. Esto lo tengo que reducir hasta 1. Menos 1, ¿no? Pues. A ver, espero que no se pierda la Y. Ahí está, ya tengo mi famosa esfera, ¿no? Bien, ya tengo mi esfera, por fin, mil disculpas. Bien, ¿por qué es ¿por qué es de dimensión 2? Es por lo siguiente. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un plano, imagínense el plano XY que ustedes usualmente usan. O por ejemplo, también podríamos usar este plano que tenemos aquí. Para, para, para poder ubicar un punto sobre este plano, sus coordenadas, por ejemplo, de este punto Q, ¿cuáles son? Sus coordenadas son U sub 0 y B sub 0, ¿no? O sea, para poder identificar un punto en el plano, yo necesito dos números, que son sus coordenadas. Son las coordenadas U sub 0 y B sub 0. Ahora ven que en la esfera, pues ocurre algo muy similar. Para poder identificar algo, perdón, para poder identificar un punto sobre la esfera, lo que vamos a necesitar es un punto. Es un punto, perdón, para poder identificar un punto sobre la esfera, vamos a necesitar dos coordenadas. Y esas coordenadas van a ser estas. Por ejemplo, este punto de acá, este puntito que estoy aquí, señalando con el puntero, ese punto, digamos que yo lo quiero identificar. Entonces, lo voy a colocar ahí. Y con este otro rojo voy a... Ahí.
está muy loco. Ahí está. Ya dejamos que era eso. Entonces, vean que este punto está identificado con estas coordenadas, el 0,2 y el 0,02. Entonces, lo que se va a necesitar son dos valores para poder identificar un punto sobre la esfera. Creo que estos dos valores se les llama latitud y longitud, ¿no? Entonces, para poder identificar un punto sobre la esfera, voy a necesitar dos puntos que van a ser la latitud y la longitud, si quieren darle un nombre, o si quieren pueden darle el nombre de U y de B. Y para poder identificar un punto sobre el plano, igual voy a necesitar solamente dos números, solamente dos coordenadas. Entonces, una primera idea de dimensión surge de ahí, ¿no? La dimensión de un conjunto se puede ver como la cantidad de números que necesito para poder representar uno de esos números. Por ejemplo, para poder representar un vector en el espacio tridimensional, ¿cuántos números necesito? Necesito tres, ¿no? Su coordenada en X, su coordenada en Y y su coordenada en Z. Para poder identificar un punto sobre la esfera, ¿cuántas coordenadas necesito? Necesito dos, su latitud y su longitud. Entonces, por ejemplo, si me viniera acá, a ver, digamos que quisiera identificar este punto que está ahí. A ver, subo ahí, y ahí, ¿no? Ahí, digamos, ¿no? Entonces, este punto está identificado con estos dos números. Es por eso que es así, o sea, vean que aquí tenemos un sistema coordenado, pero es un sistema coordenado que no es plano, sino es un sistema coordenado que está sobre una esfera. Ahora, cuando uno tiene coordenadas, como que piensa ya en espacio vectorial, porque en un espacio vectorial, pues, es una estructura algebraica en el que la noción de coordenadas, pues, está bien definida. Es más, los 10 axiomas de un espacio vectorial, pues, están hechos para que tenga sentido la idea de coordenadas, ¿no? Bueno, siempre y cuando el espacio vectorial sea, pues, de dimensión finita. No sé si es que aquí hay alguna duda o es que confundí más. ¿Por qué se lo puede ver como una entidad geométrica de dimensión 2 a la esfera? ¿Por qué la esfera es un ente geométrico o un elemento geométrico de dimensión 2? Porque cualquier punto sobre la esfera se puede identificar con dos valores, con dos valores. Y eso también está relacionado con esto de la parametrización, ¿no? Por ejemplo, este punto está relacionado con el U sub 0 y el B sub 0, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Esta parte, pues bueno, no sé si es que le expliqué bien. Sí, disculpe. Sí, Cuando estábamos haciendo el ejercicio nos daban un campo escalar y nos pedían que haríamos alguna cantidad de coordenadas esféricas. Hemos tomado también R como un valor bueno, que no sabemos y luego para hallar la base contravariante le hemos derivado respecto de R y en aquí solo estamos derivando respecto a dos variables. esa es una muy buena observación. A ver, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Nos está pidiendo hallar el elemento de línea en una esfera de radio A. Hallar el elemento de línea de una esfera de radio A. Lo que quiero que vean aquí es lo siguiente. Es que, a ver, ¿cómo lo puedo decir esto? En el anterior caso, lo que tú me mencionas es que teníamos tres variables, ¿no? Teníamos R, tita y phi, y por lo tanto teníamos tres vectores, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Pero en cambio, en este caso lo que tenemos solo son dos vectores, alfa 1, alfa 2, y solo tenemos dos variables U y B. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay esa diferencia? ¿O no estoy mal? O estoy mal, perdón. Sí, entonces en el anterior ejercicio consideramos que la esfera estaba en dimensión 3, ¿verdad? Esa es mi pregunta. ¿Y por qué ahora en Ah, dimensión ya. 2? Hay una gran diferencia entre y el otro problema. Y, a ver,
¿Cómo podemos explicarle esto? Sí, es una muy buena pregunta. En el anterior problema estábamos trabajando con coordenadas esféricas, y con coordenadas esféricas lo que ocurre es lo siguiente, es que cada vector, perdón, cada punto del espacio con sus coordenadas x, y, z, lo tengo que asociar con sus coordenadas en coordenadas esféricas, y donde sus coordenadas van a ser r, tita y phi. O sea, para poder encontrar un punto en el espacio, en coordenadas cartesianas, ¿qué es lo que uno necesita para poder determinar un punto en el espacio? Lo que necesita son sus coordenadas x, y, z. Pero cuando está utilizando coordenadas esféricas, cuando uno está utilizando coordenadas esféricas para poder identificar un punto en el espacio, va a necesitar de 3 números. Esos 3 números van a ser la distancia del punto al origen, eso va a ser r, luego va a necesitar este ángulo, el ángulo tita, y luego va a necesitar el ángulo phi. Si uno conoce la distancia r, si conoce phi y si conoce tita, va a poder encontrar el punto en el espacio. Y si uno conoce el x, el x, el y y el z, también va a poder encontrar el punto en el espacio. O sea, lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente, es que un punto en el espacio necesita 3 coordenadas. Y en los problemas que hemos resuelto de coordenadas esféricas, esas 3 coordenadas eran r, tita y phi. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto a este problema? Es que no estoy trabajando en el espacio, estoy trabajando sobre la esfera, y la esfera es algo bidimensional. En el sentido que les había mencionado, es que cualquier punto de la esfera se puede identificar con 2 números. En cambio, en el otro caso era que cualquier punto del espacio se puede identificar con 3 números. Ahí está la gran diferencia. Entonces, como yo puedo identificar cualquier punto de la esfera con 2 números, con el número u, o con la coordenada u y con la coordenada b, de ahí solo voy a tener 2 variables, y de ahí solo voy a tener 2 vectores contravariantes. En cambio, en el problema de coordenadas esféricas, estoy identificando los puntos del espacio con 3 coordenadas, con estas 3 coordenadas. En cambio, en este otro problema, estoy identificando las coordenadas de una esfera de radio A, donde A es una constante, y solo voy a necesitar 2 coordenadas solo voy a necesitar 2 coordenadas para poder identificar los puntos que están sobre la esfera. En cambio, para este caso necesitaba 3 números para poder identificar los puntos del espacio. No sé si es que quedó claro o no. ¿Por qué aquí hay solo 2? Porque solo hay 2 coordenadas en este espacio. En esta esfera de radio A, solo hay 2 coordenadas. En cambio, en el espacio hay 3 coordenadas. Estoy trabajando en un espacio tridimensional, 3 coordenadas. Estoy trabajando en un espacio bidimensional, solo hay 2 coordenadas, que en este caso son U y B. Ahora, les vuelvo a repetir, a cada punto de la esfera, a cada punto de la esferita, le podemos asociar un plano tangente. Ese plano tangente lo podemos ver como un espacio vectorial. Y luego, ese espacio vectorial lo podemos dotar de un producto interior, que en este caso va a ser el producto escalar usual. Y luego, si hubiésemos avanzado un poquito más de álgebra lineal, digamos, sabríamos que todo producto escalar o todo producto interior en un espacio vectorial de dimensión finita, en este caso los planos van a ser de dimensión 2, se pueden representar como matrices. Entonces, la representación matricial del producto interior en cada punto de la esfera, o mejor dicho, en un punto particular de la esfera voy a tener un plano. Ese plano lo puedo ver como un espacio vectorial. Ese espacio vectorial lo puedo dotar de un producto interior. Ese producto interior se puede representar de una forma matricial. Y a esa forma matricial la vamos a denominar el tensor métrico. O sea, el tensor métrico es la forma en la que uno mide vectores en un espacio tangente o en un plano tangente a la superficie. Entonces, estas ideas pues como que van uniéndose, o sea, van uniéndose con lo que es con el álgebra lineal, ¿no? Eso solo para tener clara la idea de tensor métrico. O sea, más allá de que se lo puedas representar como una matriz,
El tensor métrico es la representación de un producto interior y ese producto interior está definido en un plano y ese plano es el plano tangente en un punto en particular de la esfera. Solo para los que estén un poquito más interesados en lo que es el tensor métrico. Lo vamos a ver posteriormente con más detalle en cálculo tensorial. ¿Se entendió esta aclaración que hice? Perdón, me desvié mucho, pero es que son las ideas que están flotando y como que hay que unirlas. Bien, para terminar, aquí hay un problema que les voy a pasar. Este problema igual entró a examen. Es sobre unir ya esto de coordenadas curvilíneas con integrales de línea. Ah, no, este de aquí está resuelto, ya les pasé. Hay otro que no, que entró a examen. A ver. Es este de acá. Ese de aquí, les voy a ser muy honestos, no lo pude resolver. Si los resuelvo, les voy a pasar, ¿ya? Esto es probable que entre a su examen. En este momento voy a subir un par de exámenes que tengo de los temas de teoremas integrales y coordenadas curvilíneas. Con esto estaríamos terminando y solo les debería este problema que tenemos acá, ¿no? Este problema que tenemos acá. No sé si es que hay alguna duda más. Vean que toda superficie también es un espacio bidimensional, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo le cambio a esto. A ver, no me falles. Esta cosa es muy lenta, no sé por qué. Debe ser por todo el detalle que tiene, ¿no? Quiero mostrarles otra superficie. Vean, por ejemplo, esto parece una papa frita, ¿no ven? Entonces, vean que también se puede representar con... Vean que cualquier punto de esta superficie se puede representar con dos coordenadas. Vean estas líneas. Su intersección de estas líneas o de estas curvas sobre la superficie me dan sus coordenadas. Por ejemplo, este punto tendría estas coordenadas. Estas de acá. Ahora, por ejemplo, si me colocara un toro, digamos. Un torito. Entonces, este toro, por ejemplo... Ah, no. Estoy haciendo ahí otra cosa. Vean ahí. Por ejemplo, este punto del toro quiero identificar con sus coordenadas. Vengo acá. El último problema de su práctica creo que es hallar el volumen de un toro, ¿no? Y les da las ecuaciones paramétricas del toro. Con eso podrían hallar el tensor métrico del toro. Y con eso estarían hallando una representación matricial de un producto interior en un plano tangente de un punto particular de este toro. Pero vean que el toro también es un elemento geométrico bidimensional, ¿no? Porque cualquier punto del toro se puede identificar por estas dos coordenadas que tenemos aquí. Y por último, un hiperboloide, ¿no? A ver, vamos a ver. Vean, de la misma forma, cualquier punto del hiperboloide se puede representar como con un par de números, ¿no? Con un par de coordenadas. Bien, entonces espero que haya quedado claro, espero que haya sido de provecho estas clases. Nos vemos, ¿no? Después de los exámenes. ¿No hay algún comentario más? ¿Para cuándo va a ser la práctica, perdón? La práctica está para el 7 de noviembre, pero no sé si quieren una semana más. Sí, Auxi, por favor. Ya, sigue grabando. Bien, entonces, para los que estén viendo la grabación, ahí terminamos, ¿no? Bien.